Ni siquiera está en la lista, dijo mi padre con una sonrisa. La risa no era fuerte, pero era aguda, clara y casual, como cortar una cinta en una ceremonia destinada a otra persona. Estaba a unos pocos pasos de la entrada del salón de banquetes del Club de Oficiales de la Marina, con una mano todavía en mi identificación, la otra apretando la agarradera de mi bolsa de uniforme. Al otro lado del vestíbulo de mármol, vi a mi hermano Eric vestido con su traje de gala completo, disfrutando del centro de atención. Y yo, estaba de pie junto a un oficial de seguridad que acababa de confirmar. Lo siento, señora. Su nombre no está en la lista de invitados. No fue un error. No fue un error administrativo ni una línea pasada por alto en una hoja de cálculo. Fue deliberado. La lista de asientos la había organizado mi madre. La lista de invitados la había revisado 2 veces mi padre, el capitán Thomas Carter, retirado. Y esta noche, esta gran celebración de jubilación que también sirvió como fiesta de ascenso para mi hermano, estaba siendo construida como un evento del legado militar de la familia Carter. Y aún así, me dejaron fuera. No dije nada. Ni al joven oficial que sostenía torpemente su tableta. Ni a mi padre, que claramente había escuchado el intercambio, pero ahora encontraba fascinante el ponche. Ni a mi madre, que me miró una vez y luego apartó la vista rápidamente como si fuera un problema imprevisto que alguien más manejaría. Eric lo vio, por supuesto, él siempre lo hacía. Sonrió, no cruelmente, no burlonamente, solo con suficiencia, el tipo de sonrisa que le ofreces a un perdedor al final de un juego que nunca pensaste que ganarían. De todos modos, se giró hacia su esposa y le dijo algo en voz baja. No lo oí, pero su risa flotó en mi dirección. Me quedé allí con mi gabán beige, ropa de civil debajo. No había usado el uniforme. Había planeado cambiarme en silencio, revelarme con gracia, hacer una entrada discreta. Pero la gracia solo funciona en habitaciones donde la gente la busca. Aquí, era invisible por diseño. El pasillo detrás de ellos brillaba con manteles blancos y pancartas azul marino. Una presentación de diapositivas de fotos familiares se reproducía en una pantalla montada. Capté un vistazo de Eric en sus días de academia, de pie orgullosamente con mi padre. Conocía bien esa foto. Yo estaba en el fondo de ella, ligeramente desenfocada, aplaudiendo. La multitud dentro del salón de banquetes rugió de nuevo de risa. Alguien probablemente había contado una historia sobre los días de papá en el USS Theodore Roosevelt o quizás sobre la reciente condecoración de Eric por liderar un ejercicio logístico conjunto frente al Cuerno de África. Un legado de la Marina. Eso es lo que llamaban. El nombre Carter continuado por Eric el aire. Me volví hacia el joven oficial suboficial. Su rostro estaba lleno de una disculpa silenciosa, como si supiera que no pertenecía allí, pero tampoco pudiera hacer nada al respecto. Señora, tengo que registrarlo. Realmente no puedo dejar pasar a nadie que no esté en la lista. No esta noche. Él solo estaba haciendo su trabajo. Yo también. Asentí, retrocedí y caminé hacia el lado del edificio, fuera de la vista. Podría haber llamado a alguien. Tenía conexiones, rango, autoridad. Pero lo que necesitaba en ese momento no era un permiso. Era claridad. Esto no fue un malentendido. Fue un recuerdo que se repetía. Siempre había sido así. Fotos familiares donde me recortaban literal y figurativamente. Cenas navideñas donde Eric obtenía el asiento principal en la mesa incluso antes de haber sido comisionado. Historias de servicio que terminaban con, bueno, tu hermano es el verdadero. Mi padre nunca me gritó, nunca me pegó. Simplemente me desestimó, en silencio, consistentemente, sistemáticamente. Una vez le dijo a un amigo de la Marina, sin saber que estaba parada detrás de la puerta, Beth no es como Eric. Es inteligente, pero no es una luchadora. Es más de administración. Ese fue el año en que me convertí en teniente comandante. Esta noche era su momento. Una carrera completa en la Marina, 35 años, 4 despliegues, oficial al mando en 3 buques, suficientes medallas para llenar una pared. Él merecía la celebración.
Lo que no merecía era reescribir la historia borrando parte de ella. Porque yo había estado sirviendo demasiado silenciosamente, constantemente, implacablemente a través de sitios negros y puertos extranjeros, a través de salas de guerra y llamadas silenciosas a medianoche para prevenir otro recuento de cuerpos. Pero él nunca preguntó, nunca quiso saber qué hacía realmente. Y dejé de ofrecerlo, porque ofrecer tu verdad a personas que ya han decidido ignorarla es solo otra forma de humillación. Caminé hacia la entrada trasera, las manos firmes, mi bolsa de uniforme colgando a mi lado, blancos impecables doblados dentro como una declaración, esperando ser desellada. Ni siquiera está en la lista. Él se rió cuando lo dijo, como si yo fuera alguna extraña errante tratando de colarme en una boda. Pero cuando entré con el uniforme de gala completo, 3 estrellas brillando en cada hombro, supe lo que sucedería. Se pondrían de pie, no por mí, sino por lo que representaba. Y eso sería suficiente. Crecimos en Coronado, California, donde la vida militar no solo era normal, era sagrada. Nuestra calle tenía más banderas que buzones. Nuestros vecinos eran SEALs, pilotos, ingenieros. Cada fin de semana, se podía oír el toque de corneta desde la base naval al otro lado del agua, y el 4 de julio, parecía que todo el pueblo estaba en uniforme. Mi padre, el capitán Thomas Carter, era un nombre que la gente reconocía. No porque buscara atención, eso habría ido en contra de todo lo que él representaba, sino porque mandaba con esa disciplina de la vieja escuela, de sal y hierro. Incluso fuera de servicio, se comportaba como un hombre que tenía que estar en algún lugar importante, alguien a quien reportar. Y Eric nació en la historia que nuestro padre quería contar. Era ruidoso, audaz, atlético. Ganó todos los trofeos de ligas infantiles y dio a cada maestro una razón para creer en su potencial de liderazgo. Hablaba como si ya estuviera alistado. Sabía cómo saludar antes de poder deletrearlo. Yo era la otra. No causaba problemas. No pedía mucho. No lloré cuando olvidó mi noche de premios de secundaria. Simplemente me quedé callada. Los libros eran más fáciles que las personas. Los patrones tenían más sentido que los elogios. Me gustaban los rompecabezas, los códigos, cualquier cosa que pudiera estudiar sola en silencio y resolver. Cuando Eric fue aceptado en la Academia Naval, nuestro patio trasero se convirtió en un campo de desfile. Mi padre asó filetes del tamaño de llantas de coche. Veteranos y oficiales jóvenes llenaron el césped. Todos brindaron por el próximo Carter que vestiría el oro del mando. Mi madre sacó un pastel de lámina que decía, futuro almirante. Todavía recuerdo la forma en que papá brilló, parado a su lado, su brazo colgado sobre los hombros de Eric como si ya hubieran ganado una guerra juntos. Y yo, repartía servilletas. Nadie preguntó en qué había estado trabajando. Nadie notó que 3 días antes había ganado una competencia nacional de defensa cibernética organizada por DARPA. Cuando lo mencioné en la cena, papá hizo una pausa, asintió y dijo, eso está bien, Beth, pero no es una comisión. Él no era cruel, solo calibrado. Entendía el rango, el deber, el valor. Lo que no entendía o no quería entender era el trabajo de inteligencia, la estrategia, la parte silenciosa de la guerra que no involucraba cascos o cubiertas de vuelo. Para él, yo era un apoyo, una actriz secundaria en la película de legado militar de la familia Carter. Así que, cuando me postulé a la Academia Naval, lo hice sin decirle a nadie, no por rebeldía. Simplemente no quería lidiar con la expresión en su rostro si fallaba. Cuando llegó la carta por correo, recuerdo haberla tenido en mis manos durante 1 hora completa antes de abrirla. Mis palmas sudaban tanto que dejaron un anillo húmedo en el sobre. No le dije a nadie durante 3 días. Luego, una noche, mientras papá leía el periódico y Eric practicaba las formaciones de nudos en el porche, me paré en el umbral y dije, me aceptaron. No levantó la vista. Simplemente pasó una página y dijo, no hagamos un escándalo. En la academia, me sentí más en casa que nunca bajo mi propio techo. Todo tenía estructura, orden, orgullo silencioso. A nadie le importaba que no hablara mucho. Lo que importaba era que tan rápido aprendía, que tan bien me desempeñaba, y me desempeñé.
No era la cadete más fuerte, pero estuve entre las 3 mejores en señales, inteligencia y simulaciones de juegos de guerra. Podía planificar más que la mitad de la clase sin levantar la voz. Al final de mi segundo año, los instructores ya marcaban mi nombre con potencial para el seguimiento de inteligencia de mando. En casa, nada de eso apareció en la carta de Navidad. Ese año, la actualización decía, Eric continúa destacándose en operaciones navales. Beth todavía está trabajando duro en sus estudios. Todavía trabajando duro. Acababa de ser nombrada comandante cadete de mi unidad, y mi propio padre lo redujo a trabajar duro. Hay un tipo de soledad que no proviene de estar sola, sino de estar rodeada de personas que solo ven el contorno de ti. Mi familia vio una sombra. Eric se convirtió en oficial de guerra de superficie. Mi padre se presentó en su ceremonia de ascenso con zapatos pulidos y una cámara. Dio un discurso. Ambos lloraron. El comandante de la base les dio un brindis privado. Cuando recibí mi primera comisión en la Marina como oficial de inteligencia, recibí una tarjeta por correo con 5 palabras. Orgulloso de ti. Cuídate, papá. Guardé esa tarjeta en mi cajón durante años. No porque significara algo, sino porque era el elogio más directo que había recibido de él. Habría sido fácil amargarse. Pero no lo hice. Me volví estratégica. Dejé de esperar reconocimiento. Dejé de intentar que estuviera orgulloso. Me concentré en mi trabajo porque mi trabajo no mentía. Mi trabajo me vio, me midió, me ascendió. Aprendí a permanecer invisible hasta que fuera el momento de presentarme. Y esta noche sería ese momento. Creen que tramito papeles. Ese es el chiste recurrente en mi familia, si es que se molestan en mencionarme, que me siento en una oficina con clima controlado tramitando formularios, revisando hojas de cálculo, ajustando informes escritos por oficiales reales, haciendo cosas reales. Es más fácil para ellos creer eso porque la verdad no encaja en una conversación de cena navideña. La verdad no es familiar. No lleva medallas ni aparece en los titulares de las noticias. La verdad es silenciosa, clasificada y vive en habitaciones sin ventanas a 4 pisos bajo tierra. La verdad es que dirijo una guerra de la que nadie habla. Después de la comisión, elegí inteligencia naval no porque fuera fácil, sino porque requería precisión, liderazgo silencioso, pensamiento profundo, y era buena en eso. Mi primer destino fue en el USS Winston S. Churchill, integrado en un equipo de datos tácticos. Me llamaban la vigilante porque detectaba amenazas antes de que sucedieran. No gritaba. No golpeaba mesas con el puño. Hacía preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Fui ascendida a teniente, luego a teniente comandante, luego a comandante. Todo antes de lo previsto. Cada vez llamaba a casa. Cada vez recibía una breve felicitación de mi madre y un teléfono silencioso de mi padre. Eric obtenía titulares. Yo obtenía mejoras de acceso. A los 37 años, tenía un nombre en clave y un pasillo en el Pentágono donde solo 7 personas en el edificio podían seguirme. Me asignaron a una estructura de mando tan sensible que ni siquiera nuestros dominios de correo electrónico eran visibles en el directorio de defensa. Operábamos en la célula, una unidad de coordinación secreta de 24 horas para guerra cibernética y respuesta a amenazas geopolíticas. No éramos un grupo de reflexión. Éramos acción en tiempo real, global, mortal, seria. Nuestro trabajo era detener la próxima guerra antes de que comenzara sin que nadie lo supiera. Una noche en 2020, trabajé un turno de 37 horas rastreando paquetes de datos que se movían a través de un relé satelital del Báltico. Era sutil, unos pocos milisegundos de retraso en las correcciones del GPS. Nadie más lo detectó, pero yo sí. Esos retrasos enmascaraban un intento de falsificación de señales patrocinado por el Estado que, de tener éxito, habría redirigido un grupo de destructores directamente a un corredor de minas. Ese destructor, el USS Newport, el barco de Eric. Él nunca lo supo. Ninguno de ellos lo supo. Me enviaron una foto una semana después de Eric sonriendo frente al mástil del Newport con un pie de foto,
nuestro guerrero, añadió mi madre, me alegro de que tenga al señor vigilándolo. Casi respondo, o tal vez una hermanita con un equipo de datos de 10 personas y 2 4 de cafeína. Pero no lo hice, porque esto no se trataba de demostrarles nada. Se trataba de hacer el trabajo. En 2022, fui trasladada a una instalación de mando subterránea en la costa este. Técnicamente, no existía. En la práctica, dirigía más operaciones extranjeras que la mitad de la flota activa combinada. Informé a almirantes, asesoro a subcomités de la NSA, supervisé interceptaciones en tiempo real. Me llamaban almirante a puerta cerrada antes de que la estrella oficial siquiera apareciera. Y lo extraño es que no extrañaba que me vieran hasta que un día sí lo hice. Era un martes. Acababa de llegar a casa de un doble turno coordinando una operación de rescate urgente para un equipo de rehenes en Níger. Desviamos todo un brazo de una flota de drones para crear una distracción térmica para que nuestros hombres pudieran salir con 0 bajas. Lo logramos. A las 4:12 de la mañana, me quité las botas y me senté en la oscuridad con una taza de café rancio y un dolor detrás de los ojos que iba más allá del agotamiento. Y entonces lo vi, un mensaje de mi madre en el chat familiar grupal. Muy orgullosa de Eric. Otro artículo. Dicen que algún día podría ser contraalmirante. Mi padre respondió, se lo ha ganado. Uno de los pocos que todavía hace el trabajo que importa. Nadie me etiquetó. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie sabía que ya tenía 2 estrellas en mis sombreras esperando en mi armario para el día en que la Marina lo hiciera público. Creen que uso un traje de falda y respondo teléfonos. Creen que gestiono informes. La realidad es que gestiono el silencio, el riesgo, las tormentas geopolíticas antes de sus titulares. Me resigné a la idea de que nadie se pondría de pie por mí, porque si lo hacen, significa que no logré mantener algo en secreto. Aún así, había una cosa que me mantenía conectada a algo real. Una sola recomendación firmada a mano, entregada por un general de 4 estrellas. Decía, la comandante Elizabeth Carter es personalmente responsable del desarme exitoso de una amenaza multinacional sin pérdida de vida estadounidense. No vino con un desfile, pero vino con propósito. El ascenso al rango de contraalmirante llegó tarde un miércoles. Me senté sola en la sala de informes cuando apareció el mensaje. Sin cámaras, sin champán, sin abrazos, solo un texto. Efectivo Z0700, contraalmirante E. Carter, por orden de SECNAV. Miré las estrellas plateadas en el cajón de mi escritorio. Pensé en llamar a casa, pero ¿qué diría? Oye, papá. Acabo de superar en rango a tu chico de oro. Esa no era yo. No entonces. Pero quizás. Quizás ya no seré invisible. No por ego. No por aplausos. Sino porque si no me presento en esa sala con mi rango completo, alguien más escribirá la historia. Y he pasado mi vida dejándoles escribirla mal. Se acabó. El día de la gala de legado de la familia Carter. La jubilación de mi padre y el ascenso de Eric estuvieron empapados de sol de primavera y ceremonia. Eligieron un gran lugar justo a las afueras de Norfolk, un club de campo militar construido como una catedral de rango. Escalones de mármol, molduras de caoba, banderas flanqueando cada puerta. El tipo de lugar donde los uniformes no solo se usaban, se adoraban. Era solo por invitación, estrictamente militar, decía el correo electrónico. La ironía, yo era la única Carter en servicio activo que no estaba en la lista. Llegué 15 minutos antes vestida de civil, un gabán color canela sobre pantalones y una blusa negra. Nada que llamara la atención. Aún no. Me acerqué a la puerta principal y entregué mi identificación. El joven suboficial que manejaba la tableta fue educado, demasiado educado. Escaneó la lista, la escaneó de nuevo, sus cejas se fruncieron. Su boca se apretó. Señora, lo siento, dijo, bajando la voz como si se disculpara por el clima. No está listada bajo la reserva de la familia Carter. Los invitados confirmados son el capitán Thomas Carter, la señora Angela Carter,
el comandante Eric Carter y familia. Eso es todo. Le dio la vuelta a la tableta como si fuera una prueba. Ya lo sabía. Le di las gracias de todos modos y me hice a un lado, el corazón latiendo detrás de una calma practicada. Me quedé allí, dejando que el momento se asentara en mi columna. El aire olía a césped cuidado y a pulidor de cuero. Oficiales y sus familias se deslizaban en grupos, cintas, zapatos relucientes, risas sonoras elevándose. Y entonces los vi. El SUV negro se detuvo, salió Eric primero, alto, guapo, bronceado de su último destino, vistiendo su traje de gala como una estrella de cine disfrazada. Mi madre siguió, sus manos revoloteando alrededor de sus perlas. Luego la barbilla fuerte de mi padre, el pecho hacia adelante. Incluso retirado, todavía caminaba como si estuviera inspeccionando una flota. Me vieron y se detuvieron. Eric se inclinó hacia su esposa, sonriendo. Probablemente una confusión. Ella debería haberse casado con un oficial de verdad. Lo oí. El guardia también. Mi padre ni siquiera me miró. Simplemente puso su mano en el hombro de Eric y lo dirigió hacia la entrada como si yo no estuviera allí. Como si nunca hubiera estado. Ese momento no dolió como cabría pensar. No ardía. No escocía. Ni siquiera me sorprendió, porque ya había estado aquí antes. Había estado parada fuera de las cenas familiares, círculos profesionales, hitos de la vida, viendo cómo la narrativa se cerraba alrededor de Eric como un uniforme ajustado. Pero algo cambió ese día. El silencio a mi alrededor, el silencio cuidadoso, educado, sofocante, se quebró. Algo dentro de mí se levantó. No esta vez. Me di la vuelta y caminé con calma hacia el estacionamiento, pasé al valet, desbloqueé la puerta de mi sedán gubernamental, abrí el maletero. Dentro, una bolsa de ropa asegurada y doblada, marcada con mi nombre. Contraalmirante Elizabeth Carter. La saqué con ambas manos y la coloqué sobre el asiento trasero, alisando la arruga. Sin temblores, sin furia, solo concentración. Dentro del lugar, me habían dicho que estaban preparando la presentación de diapositivas. Fotos de la familia Carter, Eric en equipo de combate, mi padre en cubierta con los brazos cruzados, el viento en la espalda. No hay fotos mías, por supuesto, no hay evidencia de mis 22 años de carrera. Eso estaba bien porque lo que estaba a punto de mostrarles no cabía en una pantalla. Requería estar de pie. Me cambié en el coche, sin prisas, deliberadamente, como un ritual. Blancos de gala impecables, cada botón cerrado con cuidado, cada insignia colocada con precisión. Las estrellas plateadas estaban firmes en mis hombros, pulidas hasta brillar. Contraalmirante, no actuante, no honoraria, comisionada, ganada. Me miré en el espejo retrovisor. Una mujer me devolvió la mirada. Aguda, tranquila. Había visto esa cara en briefings clasificados, antes de despliegues de combate, pero ahora, por primera vez, era personal. Salí de nuevo al sol. Esta vez, el suboficial en la puerta me notó antes de que llegara a él. Sus ojos se abrieron ligeramente. Se irguió. Señora, dijo, ya medio en posición de firmes. Yo. No me di cuenta. No se suponía que lo hiciera, dije suavemente. Levanté mi identificación de nuevo. Le escaneó y esta vez su escáner se iluminó en verde. Allí estaba, una anulación de oficial de bandera, acceso completo. Sin preguntas. Detrás de él, ya podía oír los comentarios de apertura. Una multitud acomodándose, un micrófono probándose. El tiempo avanzaba, pero yo estaba tranquila. No me apresuré. No me arreglé el pelo. Ni siquiera me enderecé la solapa. Simplemente caminé hacia adelante, pasando el puesto de seguridad, a través de la amplia entrada del club, por el pasillo bordeado de placas de servicio y retratos de otros hombres con estrellas. Y con cada paso, sentí que el peso del silencio se disolvía. No porque me dejaran entrar, sino porque había terminado de esperar permiso. El pasillo hacia la sala de preparación estaba vacío,
alfombra gruesa bajo mis zapatos. Paredes revestidas de madera con citas enmarcadas y pinturas al óleo de hombres con trenzas doradas. La mayoría de ellos muertos hace mucho tiempo. Todos parecían pertenecer. Me pregunté brevemente cuántas mujeres habían caminado por este mismo pasillo con 3 estrellas. Menos de las que podía contar con una mano. Quizás por eso caminé lentamente, no por nerviosismo, sino por reverencia a todas las batallas que me habían traído hasta aquí, algunas con adversarios extranjeros, otras más cerca de casa. El salón detrás del escenario principal estaba tranquilo y frío. Una puerta lateral marcada solo para personal autorizado estaba entreabierta. Entré, tomé una respiración y la cerré detrás de mí. Mis ojos escanearon la habitación, sillas de cuero, un perchero, un espejo, una pequeña mesa con botellas de agua, programas de ceremonia cuidadosamente apilados. Me senté, dejé mi bolsa de uniforme y la abrí por completo por primera vez ese día. Dentro, mi uniforme de gala blanco, reluciente, impecable, inmaculado. Lo extendí sobre la mesa como si fuera una bandera. Y quizás, en cierto modo, era la bandera de quien era realmente. No la versión de la que bromeaban en Acción de Gracias. No la ocurrencia tardía en Navidad, sino la verdadera yo. Mientras comenzaba a cambiarme, mi mente retrocedió, no hacia el dolor esta vez, sino hacia el poder. Operación Lion Wake, Somalia, 2018. Un equipo de reconocimiento de Navy SEAL atrapado detrás de líneas hostiles con comunicaciones bloqueadas y sin ruta de escape viable. 24 horas para la extracción y yo fui quien desvió todo un brazo de un dron de vigilancia de un teatro ruso para darles cobertura térmica. El Estado Mayor Conjunto lo llamó un milagro. Nosotros lo llamamos martes. Me puse la primera estrella en la hombrera izquierda. Clic. Operación Albir. Mar de China Meridional 2020. Un buque de carga sin marcar que transportaba material radiactivo, señalado por nuestro equipo de datos. En 12 horas, había coordinado una intercepción conjunta con australianos y el Mi-6, neutralizando la amenaza y previniendo un incidente marítimo potencial que podría haber escalado a una crisis a gran escala. Eric no tenía idea. Nadie en mi familia lo sabía. Estaban demasiado ocupados escribiendo otro brillante boletín familiar sobre su ascenso a comandante. Clic. La segunda estrella fue en mi derecha. Operación Solstice Drift. Clasificada. Todo lo que puedo decir es que detuve algo terrible y nadie lo supo jamás. Clic. La tercera estrella. La última. Descansaba perfectamente alineada con las otras. No como decoración, sino como prueba. Me di la vuelta para mirarme en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no estaba enojada. Ni siquiera estaba fría. Estaba tranquila, completa. No me había vestido así en público desde el ascenso. La Marina había mantenido la ceremonia en silencio, en una sala privada. Sin cámaras, sin registro público, solo la bandera, una pequeña reunión de colegas y la voz firme del almirante que leyó mi citación. Por servicio meritorio sostenido del más alto calibre en posiciones de mando estratégico global, ningún miembro de mi familia asistió. Ni siquiera lo sabían. Me puse la gorra blanca, ajusté el ala justo por encima de mi frente. Luego me senté por un momento y recordé la Navidad de hace 2 años. Eric había llegado tarde, todavía en uniforme, y papá brindó por los guerreros de la familia Carter. Todos aplaudieron excepto yo. Acababa de regresar de un informe de inteligencia de emergencia en Bahrein. No había dormido en 36 horas. Mi uniforme de gala todavía colgaba en el coche. No lo había usado dentro porque no quería opacar a mi hermano. Cuando le dije a papá dónde había estado, asintió una vez y dijo, «Espero que no te hayan hecho trabajar demasiado en la oficina». Me levanté. Se acabó el encogimiento. Se acabó el esconderse detrás de gabanes beige o el silencio educado. Iba a entrar en esa ceremonia no como hija, no como hermana, ni siquiera como una Carter. Iba a entrar como almirante de la Marina de los Estados Unidos. Abrí la puerta al pasillo y salí. Sonaba música.
Un conjunto de cuerdas cerca del frente del salón de banquetes había comenzado una versión instrumental suave de Anchors Aweigh. La sala estaba abarrotada, quizás 300 oficiales, amigos, familiares, todos mirando hacia adelante, todos esperando. Me paré al fondo, aún sin ser notada. Luego, una voz familiar resonó por el sistema de altavoces. Damas y caballeros, por favor, tomen asiento. Nos gustaría comenzar la parte formal de la ceremonia de esta noche dando la bienvenida a la invitada de honor, la capitán Thomas Carter. El aplauso estalló. Mi padre se levantó de la mesa en el centro de la sala, sonriendo modestamente mientras caminaba hacia el escenario. Mi madre se secó el rabillo de los ojos. Eric subió al podio. Mi padre es un hombre tranquilo, pero lo que ha hecho por este país y por esta familia dice mucho. Y esta noche, honramos el legado que construyó y el futuro que continuamos. Un guiño a la tradición, predecible, limpio. Entonces lo oí. Y así, mientras damos la bienvenida a mi padre al escenario, pido a todos los oficiales de la familia Carter que se unan a nosotros en la primera fila. Hubo una pausa. Luego alguien susurró detrás de mí. Espera, hay otra Carter. El tiempo se ralentizó. Avancé. Un paso, luego dos. Una onda recorrió la multitud. Cabezas girando, manos bajando vasos, murmullos creciendo. Vieron el uniforme blanco primero, luego las estrellas, y luego, como una ola rompiendo, sucedió. Los Navy SEALs se levantaron primero. Aquellos que sabían, que habían leído los informes, que habían visto mi indicativo en registros clasificados, que me debían la vida, y gritaron, no un vítores, no aplausos, sino un grito militar formal. Almirante Carter, primera fila. Y 300 hombres se levantaron. El sonido de 300 Navy SEALs levantándose al unísono no se parece a nada. No retumba. Detona. Las sillas raspaban hacia atrás sobre el suelo pulido. El metal chocaba contra las cintas. Se daban órdenes en voz baja entre filas. Hombres que habían pasado años aprendiendo a moverse como uno solo, ahora se erguían juntos, brazos a los lados, espaldas rectas. Almirante Carter, primera fila. Y así, el banquete se transformó. Todas las miradas se desviaron de Eric, de mi padre, de las presentaciones de diapositivas y los discursos preparados. Se volvieron hacia mí. Contraalmirante Elizabeth Carter. No necesitaba gritar. Ni siquiera necesitaba hablar. Simplemente caminé. Las primeras filas se abrieron como el mar rojo. Alguien susurró mi nombre, pero mantuve la mirada fija, hacia adelante, controlada. Esto no era enojo. Era llegada. Mientras pasaba por el pasillo, sentí que el momento se extendía. No solo sorpresa, reconocimiento. El vicealmirante Torres, sentado 3 mesas más adentro, parpadeó y asintió. El contraalmirante Bass, de hecho, se levantó de nuevo y saludó. Le devolví una respetuosa inclinación de cabeza. El protocolo no decía nada sobre reconocer un saludo en este entorno, pero yo no estaba aquí por protocolo. Estaba aquí por la verdad. Mi madre tenía ambas manos apretadas contra su pecho. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Mi padre no se movió. Su vaso de agua permanecía medio levantado, a medio brindis, congelado entre la expectativa y la negación. Eric, su expresión era impasible. Ni vergüenza, ni deshonra, solo confusión, como si las matemáticas no cuadraran, como si alguien hubiera hackeado su versión de la realidad y hubiera cambiado las variables. Beth, susurró. En la primera fila, tomé mi asiento. No detrás de ellos, no a su lado, sino adelante. Un joven oficial se acercó, sonrojado y ansioso, y me entregó un programa impreso. Señora, no sabíamos que asistiría. Su nombre nunca fue enviado. Terminé con calma. Sí, me di cuenta. Él parpadeó, asintió, tragó saliva. Ajustaremos el orden de reconocimiento. Asentí. Continúe.
Se escabulló como un hombre que sabía que acababa de entregar un plano de asientos a alguien con autoridad de lanzamiento nuclear. Eric finalmente regresó al micrófono. Intentó sonreír, intentó recuperarse, pero su voz vaciló. Bueno, parece que nuestro legado familiar continúa de maneras que no había apreciado completamente. Risas suaves y nerviosas. Me hizo un gesto. Demos un caluroso aplauso a la contraalmirante Elizabeth Carter. Siguieron aplausos dispersos, educados, inciertos, no irrespetuosos, solo confundidos. Porque la narrativa había cambiado y nadie había ensayado esta versión. Después de que terminaron las formalidades, y mi padre fue honrado con su bandera en una vitrina, la multitud se dividió en órbitas más pequeñas. Las copas tintineaban o pasaban bocadillos. El bajo zumbido de la conversación regresó. Me paré junto a la ventana del fondo, bebiendo agua, tranquila, sola. No perseguí a nadie. No esperé. Pero ellos vinieron. Primero, el vicealmirante Torres. Almirante Carter, dijo, ofreciendo su mano. Es un honor. Nos habíamos cruzado solo una vez antes, en un ejercicio conjunto sobre Islandia. Lo recordaba por la precisión con la que doblaba sus notas de informe. No te esperaba aquí, dijo en voz baja. Todavía se están poniendo al día. Le di una pequeña sonrisa. Yo también. Luego vino el comandante Jansen, uno de los SEALS de la operación Lion Wake. Al principio no dijo nada, solo asintió, luego me miró con una especie de gratitud que no necesita traducción. Nos trajiste a casa, dijo finalmente. Eso fue suficiente. Eric se acercó al final. No inmediatamente. No con fanfarronería. Parecía cansado, desinflado, como un hombre que acababa de descubrir que no era el protagonista después de todo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 15 años, dije. Él asintió lentamente, sus ojos recorriendo mi uniforme como si todavía no estuviera seguro de que no fuera parte de una elaborada broma. Me superas en rango. No lo dijo con veneno. Solo asombro. Sí, respondí. Pero eso no es lo que importa. ¿Entonces qué importa? Terminé mi agua, dejé el vaso. Lo que importa es cuánto tiempo asumiste que no lo hacía. Mi padre estaba detrás de él, brazos cruzados, no rígido, no hostil, solo callado, observando. Mantuvimos contacto visual por primera vez en años. Sin saludo, sin apretón de manos, solo un lento y vacilante asentimiento, como el comienzo de una frase. Al final de la noche, fui la última Carter en pie en el pasillo. Literalmente, todos se habían ido. Mi madre me había besado la mejilla, breve, apretado, lloroso. Mi padre me había estrechado la mano. Mi hermano no había dicho nada más. Pero mientras caminaba hacia la salida, el joven suboficial en la entrada se paró bruscamente. Buenas noches, almirante. Le devolví el gesto, salí al aire nocturno y sonreí, no porque les hubiera demostrado que estaban equivocados, sino porque finalmente había dejado de intentarlo. 6 meses después, visité la casa de mis padres por primera vez en años. Estaba en silencio. Una tarde de domingo en Virginia Beach. El viento acariciaba el porche como un susurro. La casa no había cambiado mucho. El mismo columpio chirriante, la misma bandera en el frente. Pero algo dentro estaba diferente. Entré en la sala de estar y allí, contra la pared del fondo, estaba el expositor de la familia Carter. Recién construido, con frente de cristal, madera de cerezo oscuro. Mi padre estaba a su lado, puliendo el cristal. No obsesivamente, no para exhibirse, solo con cuidado, como si importara. Dentro, vi las filas de decoraciones, sus medallas de Vietnam, la condecoración de la Marina de Eric, una bandera doblada del funeral de mi abuelo. Pero en el centro, a la altura de los ojos, inconfundible, estaba mi medalla por servicio distinguido. Enmarcada junto a ella, una foto que no sabía que existía. Yo en el escenario con el uniforme blanco completo, dando la mano al vicealmirante Torres.
3 estrellas brillando en cada hombro y debajo una pequeña placa de latón grabada. Contraalmirante Elizabeth Carter, Comando de Inteligencia de la Marina de los Estados Unidos. Servicio más allá del reconocimiento, valor más allá del aplauso. Mi padre notó que miraba fijamente. Se enderezó, se aclaró la garganta. Pensé que era hora de que el expositor contara toda la historia. No fue una disculpa, pero fue algo más valioso. Reconocimiento. Esa noche, durante la cena, algo cambió. Eric habló de su nuevo destino con un tono diferente, menos performativo, más real. Me preguntó cómo manejaba su equipo las disputas de cadena de mando. Respondí y él escuchó. Mi madre me preguntó si alguna vez consideraría enseñar en la academia. Necesitan mujeres como tú, dijo suavemente. Inteligentes. Las que realmente han visto el mundo. Ese solía ser el tipo de comentario que dolía. Ahora se sentía como una apertura. Más tarde, Eric y yo nos sentamos afuera en el columpio del porche, el mismo donde una vez ataba nudos cuando era niño mientras yo leía libros de historia militar en silencio. No hablamos al principio, solo observamos la brisa jugar con las hojas. Entonces él se giró hacia mí. Lo siento. Las palabras eran pequeñas pero pesadas. Él negó con la cabeza. Dije cosas que no debería haber dicho. Hice muchas suposiciones sobre lo que importaba en esta familia, sobre lo que contaba. Apartó la mirada y la verdad es que tuve miedo. Eso me sorprendió. ¿Miedo?, pregunté. Él asintió. De ser el segundo. Dejé que eso calara. Dejé que el silencio lo contuviera sin juzgar. No quería eclipsarte, dije. Por eso nunca usé el uniforme cerca de ti. Nunca hablé de mi trabajo. Él sonrió débilmente. Resulta que el brillo no era algo que pudiera detener. Tú te lo ganaste. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja. Siempre lo hiciste. Nos sentamos un poco más, y por primera vez, lo sentí. No solo paz, sino igualdad. No del tipo ceremonial. No medallas ni asientos ni apretones de manos, sino un respeto real a nivel humano. Se sentía frágil, como el cristal, pero estaba allí. Cuando me levanté para irme, mi padre me recibió en la puerta. No intentó abrazarme, no dijo nada grandioso, pero me miró a los ojos. Y esta vez, no apartó la mirada. Haces que la Marina se enorgullezca, almirante, dijo después de una pausa. Y también me hiciste sentir orgulloso. Simplemente no sabía cómo decirlo. Asentí una vez. No porque necesitara las palabras, sino porque importaban más ahora que ya no las necesitaba. Más tarde esa noche, me paré en mi apartamento en DC, mirando las estrellas fuera de la ventana. Estrellas reales, no plateadas, no cosidas en un hombro. Pensé en todos los años que había pasado persiguiendo la aprobación, persiguiendo aplausos, persiguiendo un lugar en la mesa. Y ahora ya no necesitaba una silla. Tenía un mando. Tenía un propósito. Tenía paz. La sangre había construido el nombre Carter, pero yo había reconstruido el significado con trabajo. Nadie vio con silencio, nadie elogió. Con un servicio que no pidió nada y finalmente lo recibió todo.